Bueno, continuamos con esta parte de la exposición. Como ya lo advertí, antes de llegar a realizar los planes de forma más específica, es decir, estrategias, planes, programas muy específicos, pues se tiene que realizar pues un análisis del entorno. Según este esquema propuesto por Fred Redavid, gurú de la administración estratégica, pues plantea que antes que nada se debe desarrollar las declaraciones de visión y visión, ¿no? Para que posteriormente a eso se realice la auditoría interna y externa, es decir, el análisis del entorno, y después ya se lleguen a los objetivos a largo o corto plazo, ¿no? Para lo cual, bueno, pues vamos a establecer esa, esa consideración de tanto auditoría interna o externa. Las premisas de la planeación son las condiciones previstas que se operan en los planes. Esto incluye los supuestos o pronósticos donde las condiciones futuras afectan la operación de los planes. Es decir, que lo que tenemos que suponer es cuáles son las condiciones que puede haber en el futuro que van a afectar mi planeación, ¿no? Eso es lo que debería de considerar un planeador, una persona que tome decisiones, ¿no? Eh, para eso, la técnica más conocida de prever esto es el cuadro FODA o el análisis FODA, que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y esto es parte del análisis tanto interno como externo de la organización, es decir, el análisis eh, del entorno de la organización, entorno interno y entorno externo. ¿Qué se lleva a cabo? ¿Qué se analiza en el entorno externo? Se analiza esos factores que afectan a la organización, sea de forma positiva o negativa. Es decir, cuáles son las oportunidades que eso conlleve y cuáles son las amenazas que esos factores externos pues, se debe de considerar, ¿no? Y de forma interna, pues las fortalezas y debilidades, es decir, esos factores internos que van a responder o con las herramientas que va a tener la organización para tener competitividad. Hay que entender que los factores internos van a definir la competitividad y los factores externos van a definir pues qué tan atractivo es la organización. Para lo cual pues, se realiza un diagnóstico estratégico, ¿no? Es decir, un análisis del entorno. Generalmente, la empresa no puede cambiar factores externos, sí factores internos. Los factores internos son los que dependen de él, los que dependen de la organización. ¿Y cuál va a ser el impacto? Puede ser impacto positivo o negativo. Los impactos positivos son oportunidades y fortalezas, y los impactos negativos pueden ser amenazas o debilidades. Una oportunidad es algo que se le puede sacar provecho, es algo que es externo, pero que le puede sacar provecho. Una fortaleza es algo que quieres mantener o que pretendes incrementar, y es algo interno, ¿sí? Una amenaza es algo externo que debes de evitar a toda costa o debes reducir el efecto que tiene sobre tu organización. Y por último, una debilidad es algo que tienes, que deseas reducir y en dado caso, de preferencia, eliminar. Esa es lo que
tú deseas y pretendes hacer. Bien, vamos a empezar por un análisis interno. Vamos a aplicar un poquito más del análisis interno. Son esos factores claves que han condicionado el desempeño pasado. Es decir, ¿qué tengo? ¿Qué tiene la organización? La cultura organizacional, el equipo, la maquinaria, los recursos humanos, los recursos financieros, todo lo que dependa o que tenga algo para poder identificar cuáles son las fortalezas y debilidades que tengo. Es decir, ¿cómo estoy yo como organización? ¿Qué puedo o qué tengo que no puedo eliminar y que tengo que aprovechar? ¿Y qué tengo que, pues, mejor no considerarlo porque puede inclusive afectarme? Ahí habría que considerar pues cómo está estructurado de forma legal la organización, los recursos humanos, como dije, la cultura organizacional, es decir, los valores propios de la organización, la forma en que habla la organización, la forma en que se describe la organización, la forma en que está establecido las relaciones dentro y fuera de la organización, ¿no? ¿Y cuál es la estructura formal? Esa estructura me está ayudando, me está perjudicando. ¿Qué está pasando con esa estructura? Por lo tanto, tengo que tener muy claro esa relación de ese diagnóstico interno de lo que quiero saber cómo está la organización, ¿no? Cuáles son las funciones y los procesos que se llevan a cabo en la organización. A lo mejor hay muchos procesos que no son necesarios, que solamente quitan tiempo, entonces mejor eliminarlos. O cuáles son las relaciones, las funciones que deben de resaltarse, porque son las relaciones que agilizan procesos, ¿sí? ¿Cuál es la tecnología que se tiene disponible? Ya sea en maquinaria para la producción, ya sea para la comunicación, ya sea para eficientar procesos, porque al final de cuentas los recursos tecnológicos, la función principal que quieren tener es que esos sean, pues, para poder aumentar las capacidades de la organización, ¿no? Por lo tanto, un análisis interno posibilita fijar con exactitud en un momento dado las fortalezas y debilidades de la organización, que combinadas son con los actores externos, son la clave y con una clara formulación de la misión, dan las bases para la formulación de los objetivos estratégicos de la organización. ¿Qué se tiene que hacer para conseguir esos factores internos? Bueno, pues seleccionar actividades, áreas o procesos claves dentro de la organización, identificar las variables clave de cada una de las actividades, realizar un análisis de la dinámica interna, identificar cuáles dinámicas tienen injerencias o constituyen fortalezas y cuáles debilidades, y priorizar cuáles son las debilidades más importantes, cuáles son las fortalezas más importantes. Esto pues es una propuesta de metodología para poder llevar a cabo este tipo de análisis. En cuanto al análisis externo, pues necesitamos encontrar qué factores exógenos condicionan esos aspectos negativos y positivos, es decir, cuáles son oportunidades y cuáles amenazas, ¿no? Pueden ser factores económicos, sociales, políticos, la evolución económica de un país, los cambios demográficos y culturales de un estado, de un gobierno, que avances tecnológicos se han descubierto que permitan eficientar las actividades, cuáles ya son obsoletos,
probablemente sigamos funcionando con un tipo de tecnología que ya no funciona y necesitamos modernizarnos. ¿Qué factores relacionados con algunos objetivos o están ligados a algunos objetivos? Entonces hay que pensar muy bien, cuáles son esos factores que debemos de atender, ¿no? Hay que considerar también que algunos son cambios condicionados por los usuarios, es decir, los usuarios ya no quieren ciertos productos porque ya cambió sus expectativas, porque ya cambió su ingreso, porque ya cambió N cantidad de cosas, cuáles son los cambios derivados de demandas de aumento de la demografía o construcción de equipos de transporte, etcétera. O sea, la dinámica poblacional va cambiando y va condicionando esos factores externos, ¿no? O algunos interinstitucionales, ¿no? O, algunos aspectos que tienen que ver con eh, con determinaciones públicas, con algunas demandas de corte público que se condicione a partir de los planes nacionales de desarrollo, que es, digamos, que el documento de planeación del gobierno, que aquí hay un problema porque se planean 6 años, pero se ejecutan en 5 y llega el otro gobierno y hace su propio plan y vuelve a cambiar. Entonces no tenemos una visión a largo plazo debido a esa situación, que cada 6 años se cambia un plan a 5 y que no se termina de ejecutar. Entonces pues hay que tener mucha atención en eso, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál es la dinámica externa con los proveedores? Si el proveedor te entrega a tiempo, si no te entrega a tiempo, si te puede dar crédito, si no. Porter habla de este tema como el poder de negociación que tú puedas tener con los proveedores, que es muy importante. ¿Cómo ejecutar una metodología para el análisis de factores externos? Pues muy parecido al interno. Ejecutar esos factores clave, seleccionar esos factores clave, seleccionar variables clave, estudiar la dinámica eh, de los factores externos, ¿sí? Identificar posibles oportunidades y amenazas, ya sea pues que estén afuera de la organización, priorizar esas oportunidades y amenazas para saber cuáles son las más importantes y cuáles son las que a mí, en mi caso particular, me afectan. Y bueno, como ya lo comentamos, esa selección de factores clave, los más importantes, son factores que tienen que ver con cuestiones sociales, con cuestiones políticas, con cambios tecnológicos que puedan ocurrir, con competencia también entre sectores. En este caso, eh, por ejemplo, si hablamos del gobierno, pues parece ser que el próximo sexenio pues va a haber una mayor importancia o apoyo a actividades que tengan que ver con la industria petrolera. Entonces, pues, obviamente el dinero que se iba a usar para ciertas cosas, pues se va a destinar para otras. Entonces, pues a lo mejor si tú no estás involucrado en la industria pues petrolera, pues a lo mejor vas a tener vas a tener un cambio muy importante en el dinero con el que se te puede apoyar. Por eso es también determinante conocer lo que está pasando a tu alrededor y también lo que está pasando en otros sectores para saber cómo te puede afectar eso o al corto plazo o a largo plazo. Bueno, con eso terminamos eh, esta cuarta parte del video y comenzaríamos con una quinta y última parte del video, más o menos. Espero que así sea.